Pocas naciones en el planeta poseen una historia tan reciente y, al mismo tiempo, tan marcada por tragedias como el Sudán del Sur. Desde que conquistó su independencia en el año 2011, esta joven nación se convirtió en una paradoja viva, un territorio abundante en riquezas naturales, pero asolado por miseria extrema, conflictos incesantes y una inestabilidad que parece interminable. ¿Cómo es que un país tan nuevo se sumergió en tanto caos en tan poco tiempo? ¿Qué misterios oscuros se esconden dentro de sus fronteras y por qué su búsqueda por un futuro próspero parece una lucha contra lo imposible? Prepárate, pues hoy el canal Mundo Bello traerá revelaciones impactantes e inquietantes sobre el Sudán del Sur, mostrando hechos que van mucho más allá de lo que se imagina. Estás a punto de descubrir un lado de esta historia que pocos se atreven a revelar. Número 1. Ubicación y características geográficas. El Sudán del Sur, una de las naciones más recientes del planeta, está situado en el corazón del noreste africano. Haciendo frontera con 6 países, está limitado al norte por el Sudán, al este por Etiopía, al sudeste por Kenia y Uganda, al sur por la República Democrática del Congo y al oeste por la República Centroafricana. Con un territorio que supera 619.000 kilómetros cuadrados, esta nación presenta una geografía diversa. Sus paisajes varían entre vastas llanuras, extensas sabanas doradas e inmensos pantanos. Entre estos escenarios, se destaca el impresionante Sud, una de las mayores áreas inundadas del planeta. Este ecosistema único es sustentado por el río Nilo Blanco, que recorre el país como una vena esencial, proporcionando recursos para la agricultura, facilitando el transporte y albergando una biodiversidad fascinante. Hablando de biodiversidad, el Sudán del Sur protagoniza un espectáculo natural digno de un documental de National Geographic. El país es escenario de una de las mayores migraciones de antílopes del planeta. Cada año, millones de estos animales cruzan las extensas llanuras, proporcionando un fenómeno comparable a la legendaria migración del Serengeti, donde ñus y cebras recorren grandes distancias entre Kenia y Tanzania. El clima sur-sudanés también se destaca por su variación a lo largo del año. Está marcado por 2 estaciones bien definidas, la lluviosa, que ocurre entre los meses de abril y octubre, cuando la vegetación florece y los campos se vuelven exuberantes, y la seca, que va de noviembre a marzo, trayendo temperaturas elevadas y paisajes áridos. Estos cambios climáticos influyen directamente en la agricultura y en el día a día de la población, exigiendo constantes adaptaciones. Número 2. Abundancia de recursos hídricos. Al hablar sobre la geografía del Sudán del Sur, puede ser sorprendente imaginar que un río sea el factor central en la organización de la vida en el país. Sin embargo, esa es exactamente la realidad impuesta por el Nilo Blanco. Este río no es simplemente un curso de agua cualquiera. Es uno de los principales afluentes del legendario río Nilo, el mismo que sustentó la grandiosa civilización egipcia, una de las más antiguas de la humanidad. En el territorio sur-sudanés, el Nilo Blanco define donde las personas construyen sus viviendas, de qué forma llevan sus rutinas e incluso qué alimentos consiguen producir. Puede parecer exagerado, pero no lo es. Durante la estación lluviosa, sus aguas se desbordan, inundando regiones enteras, desalojando comunidades y forzando a miles de personas a abandonar sus hogares. Ya en la estación seca, el escenario se invierte, la falta de lluvias y el calor extremo hacen del acceso al agua un desafío constante. Este ciclo implacable de extremos impone una lucha diaria a aquellos que dependen del río. Los pescadores ven los bancos de peces desaparecer repentinamente. Los agricultores necesitan ajustar sus cultivos a la variación del nivel del agua. Los ganaderos recorren grandes distancias en busca de pastos para alimentar sus rebaños. Número 3. Riqueza étnica y cultural.
Si la geografía del Sudán del Sur ya es impresionante, su diversidad cultural es aún más fascinante. El país acoge una enorme variedad de grupos étnicos, entre ellos los Dinka, Nuer y Siyuk, cada uno preservando costumbres y tradiciones singulares. Mientras algunas de estas comunidades son expertas en la cría de ganado, otras se destacan en la pesca o en la producción artesanal, esculpiendo madera y fabricando instrumentos musicales. Entre todas, los Dinka se sobresalen como el mayor grupo étnico, con una cultura tan peculiar que despierta curiosidad y asombro. Con una población estimada en 3 millones de personas, los Dinka tienen al ganado como el centro de su existencia. Para ellos, la cantidad de cabezas de ganado no es solo un indicador de riqueza, sino también un símbolo de estatus, influencia social e incluso de conexión espiritual. Sin embargo, esto es solo el comienzo de las peculiaridades de este pueblo. Dentro de su cultura, el matrimonio está directamente ligado a la posesión de vacas, ya que la dote de una novia se paga con estos animales. Además, existe la tradición de que un hermano debe casarse con la viuda de su hermano fallecido. Pero uno de los costumbres más sorprendentes está en los rituales de belleza. La orina y el estiércol de vaca son ampliamente utilizados para el cuidado de la piel, siendo considerados esenciales para la salud y la estética. Y no termina ahí. Entre las creencias de este grupo está la idea de que ciertos sacrificios son necesarios para restaurar el equilibrio espiritual. Número 4. En el Sudán del Sur, el ganado es mucho más que solo ganado. Para muchas personas, bueyes, vacas y toros son únicamente animales de granja, fuentes de carne y leche. Pero en el Sudán del Sur, estos animales poseen un significado mucho más profundo, yendo más allá del aspecto económico y entrelazándose con la identidad cultural y social de las comunidades locales. En diversas etnias, la cantidad de ganado que posee un individuo determina su estatus, su influencia e incluso sus oportunidades futuras. ¿Quiere casarse? ¿Será necesario ofrecer vacas? ¿Necesita fortalecer alianzas entre familias? El intercambio de ganado es uno de los caminos. ¿Desea demostrar respeto y prestigio dentro de su grupo? Su rebaño hablará por usted. No es raro escuchar relatos de familias que dedican sus vidas a la cría y negociación de estos animales, tratándolos con un celo que trasciende el simple valor financiero. Además del estatus social, el ganado está presente en momentos fundamentales de la vida, marcando ritos de paso, ceremonias religiosas, funerales e incluso acuerdos de paz. En tiempos de conflicto, estos animales frecuentemente se convierten en la moneda utilizada para sellar tratados y reparar daños causados por disputas. Ante la escasez de recursos materiales, poseer un rebaño puede ser la diferencia entre consolidar un matrimonio ventajoso o ver debilitada la posición de su linaje dentro de la comunidad. Número 5. Religión, idioma y cultura. En un país formado por tantos grupos distintos, la diversidad lingüística es impresionante. Aunque el inglés es reconocido como idioma oficial, el Sudán del Sur acoge más de 60 lenguas locales. Así es, más de 60 formas de comunicarse, reflejando la riqueza cultural de sus tribus y comunidades. Por lo tanto, además de un simple hello, los saludos varían de acuerdo con la tradición de cada pueblo. La diversidad también se manifiesta en la religión. El cristianismo es predominante, pero frecuentemente se mezcla con creencias tradicionales que permanecen arraigadas en las comunidades. Cada grupo porta su propia visión del mundo. Un ejemplo de ello son las historias transmitidas por los ancianos. Los Siyuk, por ejemplo, veneran a Nika, un héroe cultural que, según la tradición, se habría transformado en el espíritu protector de su pueblo. Ya los Dinka creen que el ganado no es solo una riqueza material, sino un don divino que simboliza la conexión entre los humanos y el mundo espiritual.
La cultura sur-sudanesa es vibrante y llena de expresiones artísticas. El ritmo de los tambores marca el compás de las celebraciones. Entre los Nuer, es común que hombres y mujeres se reúnan en grandes círculos para el Hien, una danza tradicional que marca la llegada de las lluvias y la fertilidad de la tierra. Los Azande realizan rituales alrededor de enormes tambores, creyendo que el sonido aleja a los espíritus malignos y atrae buenas energías para las cosechas. Pero no todo se resume en festividades. Sería imposible hablar sobre esta nación sin reconocer los desafíos que enfrenta su pueblo. Número 6. La historia del país más joven del mundo. El Sudán del Sur es, sin duda, la nación más joven del mapa mundi, habiendo conquistado su independencia únicamente en el año 2011. Sin embargo, esa separación no fue fruto de un acuerdo pacífico ni de concesiones diplomáticas. Al contrario, fue el desenlace de décadas marcadas por conflictos intensos, negligencia y disputas que dividieron el antiguo Sudán. A diferencia de algunos países africanos, como Burundi, cuyas fronteras fueron dibujadas por una combinación de influencias alemana y belga, el Sudán estuvo bajo el dominio del Reino Unido y de Egipto, en un acuerdo conocido como Condominio Anglo-Egipcio. A pesar de la apariencia de asociación, en la práctica, el control era ejercido por los británicos. Y ahí surgió el gran problema. El norte y el sur del Sudán eran tratados de manera completamente distinta. La región norte, fuertemente influenciada por la cultura árabe y por la religión islámica, recibía inversiones, infraestructura e instituciones educativas. Mientras tanto, el sur, habitado por pueblos con tradiciones propias, permaneció aislado y descuidado. Esa profunda desigualdad creó una división irreversible entre las dos regiones, sirviendo de base para uno de los capítulos más violentos de la historia del continente africano. Número 7. El camino hacia la independencia. Cuando el Sudán se hizo independiente en el año 1956, los conflictos internos no llegaron a su fin. El gobierno central, dominado por el norte, continuó descuidando al sur, alimentando un resentimiento creciente entre la población sureña. Ese descontento resultó en el estallido de la Primera Guerra Civil Sudanesa, que tuvo inicio incluso antes de la independencia, en el año 1955, y se extendió hasta el año 1972. Este primer gran conflicto evidenció la lucha del sur contra la marginación y el dominio del norte, culminando en el Acuerdo de Addis Abeba, que concedió una autonomía limitada a la región. Sin embargo, esa tregua fue pasajera. En el año 1983, la imposición de la ley islámica en todo el territorio sudanés, incluyendo el sur, donde la mayoría de la población era cristiana o seguidora de creencias tradicionales, reavivó las tensiones. El descubrimiento de vastas reservas de petróleo en el sur agravó aún más los conflictos, desencadenando la Segunda Guerra Civil Sudanesa, que se prolongó hasta el año 2005. Esa guerra fue aún más devastadora que la primera, resultando en millones de muertes y desplazamientos forzados, mientras la población sufría de pobreza extrema y la falta de derechos básicos. El desenlace de ese largo periodo de violencia llegó con el Acuerdo General de Paz, firmado bajo mediación internacional. El acuerdo preveía un periodo de transición de 6 años y la realización de un referéndum para que la población sureña decidiera su futuro. En el año 2011, el deseo de independencia quedó evidenciado, la mayoría abrumadora votó a favor de la separación, y el día 9 de julio de ese año, el Sudán del Sur se convirtió oficialmente en una nación independiente. A pesar de la conquista histórica, la independencia vino acompañada de enormes desafíos. El país emergió de las cenizas de la guerra, cargando profundas divisiones internas, una infraestructura precaria y un escenario de inestabilidad que pondría a prueba su recién adquirida libertad. La lucha por un futuro próspero apenas estaba comenzando. Número 8. La realidad de la pobreza extrema. A pesar de estar asentado sobre un suelo rico en recursos naturales, el día a día de la mayoría de la población del Sudán del Sur está marcado por una dura batalla por la supervivencia.
Con una población de aproximadamente 12 millones de personas, más del 80% vive en áreas rurales, donde la agricultura y la cría de ganado no son solo medios de subsistencia, sino la única forma de garantizar alimento para la familia. Los datos son alarmantes. De acuerdo con el Banco Mundial, cerca del 82% de los sursudaneses sobreviven con menos de $1.90 por día. Y los desafíos van más allá de la pobreza financiera. Más del 60% de la población enfrenta hambre crónica, una crisis agravada por conflictos internos, cambios climáticos e impactos de la pandemia, que intensificaron aún más un escenario ya crítico. Ahora, imagina vivir en un lugar donde, además de cultivar la tierra, necesitas rezar para que las lluvias no causen inundaciones o para que la sequía no destruya tu cosecha. Una realidad despiadada que convierte cada cosecha en una incertidumbre. Mientras tanto, las riquezas naturales del país, como el petróleo y los minerales, permanecen concentradas en manos de una minoría. La corrupción y la falta de infraestructura impiden que esos recursos beneficien a la población en general, dejando solo migajas para aquellos que más lo necesitan. El resultado de ello es un ciclo continuo. La pobreza limita el acceso a oportunidades, y la ausencia de oportunidades mantiene al país estancado. Número 9. La lucha por agua, saneamiento y salud. Si sobrevivir con tan poco ya es un desafío, imagina enfrentar esta realidad sin acceso a agua limpia o a un baño en casa. Para la mitad de la población del Sudán del Sur, esa es la rutina diaria. Cerca del 90% de las personas viven sin saneamiento básico, una situación que abre camino para la proliferación de enfermedades que podrían evitarse fácilmente con mejores condiciones de higiene. Y el problema no termina ahí. La escasez de centros de salud convierte cualquier enfermedad, por más simple que sea, en un riesgo serio. La combinación de malas condiciones sanitarias, desnutrición y un sistema de salud colapsado hace que enfermedades prevenibles se lleven vidas y dejen a innumerables familias en situación de total abandono. Pero ¿será que el gobierno prioriza inversiones en esta área? Muy al contrario. Apenas 2,6% del presupuesto nacional se destina a la salud. Con un sistema precario y recursos insuficientes, organizaciones humanitarias, como Médicos Sin Fronteras, acaban siendo la única esperanza para millones de personas. Ellas proveen vacunas y tratamientos esenciales para comunidades aisladas, pero, ante la inmensidad del problema, el esfuerzo se torna en una batalla desigual. Sin acceso a agua potable, sin infraestructura sanitaria y con servicios médicos colapsados, la población vive atrapada en un ciclo de dificultades. Mientras tanto, las soluciones parecen siempre distantes e inaccesibles. Número 10. El desafío de la educación. La educación en el Sudán del Sur es un reflejo alarmante de la pobreza extrema y del abandono gubernamental. Más del 70% de los niños está fuera de la escuela, y la razón es tan cruel como simple. Para muchas familias, garantizar la supervivencia diaria es más urgente que estudiar. Entre trabajar en el campo, cuidar del ganado o asumir responsabilidades domésticas, la educación termina quedando en segundo plano. Si la situación ya es difícil para todos los niños, para las niñas la realidad es aún más dura. Tradiciones que incentivan el matrimonio precoz e imponen el trabajo doméstico hacen que muchas abandonen la escuela incluso antes de tener la oportunidad de iniciar su camino educativo. Pero los obstáculos no terminan ahí. El trayecto hasta la escuela, así como tareas básicas del día a día, puede representar un peligro constante. Muchas niñas enfrentan riesgos como acoso, agresiones y violencia sexual al buscar agua, recolectar alimentos o incluso al utilizar baños comunitarios. En regiones afectadas por conflictos, la situación se torna aún más crítica, con secuestros y asesinatos que destruyen familias y desestructuran comunidades enteras. Y las consecuencias de ese escenario ya son bien conocidas. Sin acceso a la educación, el ciclo de la pobreza se perpetúa, impidiendo que generaciones enteras tengan oportunidades reales de transformar sus vidas. Número 11. ¿Qué espera el futuro? A pesar de todos los desafíos, no todo está perdido.
¿Sabías que, hace 2 décadas, la expectativa de vida en el Sudán del Sur era de apenas 48 años? Hoy, ese número ya alcanza 57. Aunque aún es bajo en comparación con otras naciones, ese avance demuestra que algunas iniciativas están trayendo un impacto real. Gran parte de ese progreso se debe al trabajo incansable de organizaciones no gubernamentales y de organismos internacionales. Ellos llevan vacunas, asistencia médica y cuidados básicos a comunidades que, sin ese soporte, estarían completamente vulnerables. Pero ¿será que eso es suficiente? ¿Cómo transformar esos pequeños logros en cambios permanentes? Sin inversiones concretas en salud, educación e infraestructura, esos avances permanecen frágiles y temporales. El destino de millones de personas sigue dependiendo de soluciones que aún parecen estar muy lejos de alcanzar. Y así, concluimos nuestro viaje por el Sudán del Sur. ¿Conocías todos estos detalles sobre la historia, los desafíos y las curiosidades de este país? ¿Qué aspecto te llamó más la atención? Deja tu opinión en los comentarios, pues queremos saber lo que piensas. Si te gusta explorar historias marcantes y descubrir realidades poco conocidas, continúa con nosotros. Aún hay muchos destinos por explorar juntos aquí en el canal Mundo Bello. Hasta el próximo viaje.